Hola gente, ¿cómo están? Vamos a dar inicio a un nuevo bimestre de cursada. Vamos a empezar con la materia problemática social contemporánea. En los meses anteriores lo que había hecho era trabajar un poco con la explicación oral. Esta vez decidí tomar un poco la posta de lo escrito y vamos a ir revisando algunos resúmenes para que ustedes puedan tener incluso cuando vayan viendo los videos, donde podamos ir repasando cada uno de los conceptos y, e irlos hilando uno con otro. Sí, así que así no me tienen que ver solamente la cara, sino que también pueden ir viendo los distintos apuntes. Vamos a arrancar hoy con el tema de familia, que es el tema número uno, la clase número uno, y después vamos a seguir haciendo todos los distintos temas, siempre remitiéndonos a uno de de los apuntes que yo voy a ir explicando. Por supuesto, mientras yo explico, pueden tranquilamente preguntar y en todo caso, o en el momento o al final de la clase yo les voy respondiendo, no hay ningún problema. Así que bueno, vamos a empezar con esto. Espero que hayan podido arrancar leyendo algo y vamos a adentrarnos, digamos, en el tema número uno, que es el de familia. Así que bueno, ahí vamos. Habíamos visto, ustedes arrancan recién con la materia. El tema número uno entonces es el tema de familia. O sea, lo que vamos a ver básicamente son todas realidades que tienen que ver con cómo fue evolucionando la familia a lo largo del tiempo y cómo llegamos a la situación actual. Así que esa sería nuestra primera tarea, digamos, para encarar. Vamos a definir primero qué es familia. Cuando uno dice, bueno, relaciones familiares, quiénes son familiares. Bueno, vamos a dar dos definiciones que son básicas, ¿sí? Una primera definición es que se trata de un grupo de socialización primario. ¿Eso qué significa? Eso significa que la familia es un grupo, en el cuadernillo van a encontrar que es un grupo, ¿sí? Un conjunto de personas que tienen algún tipo de objetivo en común y que por lo tanto tienen una cierta interacción, ¿sí? Cada uno tiene ciertos roles o ciertos papeles. ¿Qué significa que es un grupo de socialización? Que es un grupo que ayuda a meterse en la sociedad, o sea, me enseña cosas que me van a servir después para utilizar socialmente. ¿Y qué significa que es un grupo de socialización primario? Que es el primer grupo en el que yo entro cuando nazco. O sea, hay grupos que son primarios, que son de menos personas, y son los primeros en donde yo llego, y que me enseñan las cosas más básicas, y hay grupos secundarios, que son aquellos que tienen que ver con eh, habilidades que voy a aprender después en la vida, y que por lo tanto son grupos más amplios, son grupos más informales, con menos cara a cara, con menos afecto entre las personas. En el caso de la familia estamos hablando de un grupo primario, compuesto por pocas personas, en donde juega mucho la afectividad y lo emocional, y en donde voy a aprender las primeras cosas que necesito para vivir en sociedad. Ahora, al mismo tiempo que la familia es un grupo de socialización primario, lo que es una estructura de parentesco. ¿Esto qué significa? Esto significa que o sea, cada familia o cada estructura familiar tiene determinados papeles, determinados roles, por ejemplo, padre, madre, hijo, abuelo, tío materno, tío paterno, bisabuelo, y cada uno desempeña un determinado rol. Hay algunos que tienen ciertas relaciones que son muy estrechas, otros que no. O sea, la familia establece una serie de relaciones con personas a las que consideramos parientes. Parientes más cercanos o parientes más lejanos. Y eso forma una estructura. O sea, yo me puedo relacionar con 4, 5, 6, 10 o 20 parientes de acuerdo con el tipo de familia en el que yo esté. Por eso cuando hablamos de relaciones de parentesco, hablamos de dos tipos de vínculos. Uno que son los que conocemos como vínculos conyugales, que son aquellos que se derivan del matrimonio, por ejemplo, entre marido y mujer. Y por otro lado están los vínculos de filiación o los vínculos consanguíneos, que son los que tienen que ver con una herencia biológica, o sea, padres, hijos, abuelos, nietos.
todos los vínculos que se derivan del matrimonio, o sea, por ejemplo, toda la familia política, o sea, los padres, los hermanos de la pareja o de la mujer o del marido, son los que llamamos vínculos afines, ¿sí? El suegro, la nuera, el yerno, la suegra. Y todos los vínculos que tienen que ver con lo que en alguna época se llamaba vínculos de sangre o consanguíneos, hoy lo llamaríamos vínculos genéticos o vínculos por ADN, son los vínculos consanguíneos y a veces se habla de vínculos de filiación, aunque no sean consanguíneos. O sea, si yo adopto a una persona, también actúa como si fuera mi hijo y sin embargo no es un vínculo consanguíneo. Pero siempre, en todo tipo de estructura familiar, tengo estos dos tipos de vínculos juntos. O sea, hay vínculos conyugales y vínculos consanguíneos. Digo porque uno siempre tiene la tendencia a hablar de la familia como los que tienen la misma sangre, digamos. Y en realidad el vínculo del matrimonio es importante, con lo cual está vinculando todo el tiempo personas con distinta carga genética. Ahora bien, una vez que ya definimos tanto qué es familia, como cuáles son los principales vínculos dentro de una familia, nos vamos a meter un poco en cómo se fue transformando, cómo fue cambiando la historia de la familia a lo largo de distintas épocas históricas hasta llegar a la actualidad. Vamos a dividir esta historia en tres etapas, en donde en cada una de ellas predomina una forma o un tipo de familia distinto. Eso no quiere decir que no haya distintos tipos de familia coexistiendo en distintas etapas, pero hay una que siempre es predominante en cada una de las etapas históricas. La primera es la que yo llamo la familia primitiva, que se da en la época en donde hablamos de la etapa económica de los cazadores y recolectores. O sea, gente que vive de la caza, de la pesca, de la recolección, que forma bandas que son chiquitas, de pocas personas, y tienen una estructura familiar muy puntual. O sea, hasta el momento en el que surge la agricultura. Esa va a ser la primera etapa que tomamos. ¿Cuáles van a ser las características en esta primera etapa? Bueno, la forma de organización es la que se conoce como forma de bandas. Las bandas, ya les repito, son grupos que abarcan 15, 20, 30 personas nada más, que van de un lado para el otro. ¿Por qué? Porque están buscando alimento, porque son cazadores o son recolectores, están buscando y están en movilidad continua. Como son poca gente, o sea, pocas personas, ¿cuáles van a ser los vínculos o las formas que asume la familia en esa época? Bueno, una de las primeras reglas es que no hay reglas, o no hay muchas reglas importantes para el tema matrimonial. O sea, se pueden armar distintas parejas que se arman, que se desarman. No hay determinadas normas que digan uno tiene que casarse con tal, tiene que casarse con cual, está prohibido casarse con tal, casarse con cual, sino que las parejas se arman y se desarman de una manera bastante fluida. Por eso hablamos de un sistema de múltiples parejas y un sistema que también denominamos endogamia. ¿Eso qué significa? Que se puede buscar pareja o se puede buscar matrimonio dentro del mismo grupo. Si no hay que ir a otro grupo, a otra banda que está en otro lugar para encontrar marido o encontrar mujer. Por lo general, son sociedades en donde hay poca población. Con lo cual, el tema es que tampoco hay mucha producción, o sea, son gente que va cazando y recolectando y no puede tampoco crecer demasiado la cantidad de gente que va trasladándose de un lado al otro y tampoco pueden tener muchos chicos dando vuelta porque es un esfuerzo muy grande. Entonces, en muchos casos, en esta primera época, lo que se hace es practicar el infanticidio, o sea, si hay muchos chicos que nacen, algunos se los deja o se los mata para impedir que haya mucha gente que alimentar y por tanto que la banda cazadora no pueda sobrevivir en su conjunto. Y después, una de las cosas más interesantes, que después va a ir transformándose, es que algunos autores hablan de que esta familia primitiva es matrifocal, o sea que está centrada en las madres. Ustedes piensen que en esa época no solo no hay exámenes de ADN, sino que es muy difícil saber si uno tiene un sistema de parejas que son cambiantes, exactamente quién es el padre de cada hijo. Entonces, o sea, la estructura familiar se nuclea alrededor de la idea de que la madre es la que sí es la madre cierta de todos los hijos y que puede tener alguna pareja que va cambiando
en la medida en que va pasando el tiempo. Entonces, son familias que están centradas o cuyo foco son las madres. Algunos dicen, son formas que son matrilineales, o sea, la herencia pasa de las madres a las hijas, pero eso es una cosa más discutida. Por lo general, muchos dicen, este es un sistema que es bilateral. ¿Eso qué significa? Que en realidad la herencia puede pasar tanto de la línea materna como de la línea paterna. O sea, yo heredo las pocas cosas que tiene una sociedad cazadora, herramientas o lo que fuera, las heredo de parte de madre y de parte de padre. Es bilateral, viene de los dos lados. Ahora bien, una vez que tenemos esta estructura que es primitiva, ¿sí? En donde tenemos un sistema con pocas reglas, un sistema en donde las madres son importantes, ¿qué va a pasar cuando surge la agricultura? En esta segunda etapa, que yo marco más o menos entre el 6000 a.C. y la época de la Revolución Industrial, o sea, una época en donde la agricultura surge primero y después van surgiendo civilizaciones, estados, con clases sociales. Bueno, en esta etapa la familia también va a tener un gran cambio. ¿Por qué? Porque se va a pasar de lo que es la familia primitiva al modelo de familia extensa. ¿En qué consiste ese modelo de familia extensa? En primer lugar, dejamos de tener bandas cazadoras que van de un lado para el otro con poquitas personas a tribus agricultoras que se establecen en algún lugar, por ejemplo, que se dedican a la ganadería o se dedican a la agricultura, y que por lo tanto, como hay una mayor producción, tengo una mayor cantidad de personas. Con lo cual, ya empieza a estructurarse un sistema de familia que no es un sistema en donde no hay prácticamente reglas, sino que empiezan a formarse algunas reglas bastante estrictas, depende de cada una de las sociedades. ¿Cuáles serían esas reglas más estrictas que van surgiendo en esta época? Primero, lo que llamamos la regla de la exogamia. Acá, en la época anterior, habíamos visto que la regla era la endogamia, o sea, yo podía casarme con cualquiera dentro de mi banda. En esta época se impone la idea de la exogamia. ¿Por qué? Porque si yo tengo una tribu y esa tribu tiene cierta tierra y se pelea con otra, es importante que cada una de las tribus arme alianzas con otras tribus exteriores y eso hace posible que yo pueda enfrentarme mejor con mis enemigos. Entonces, es mejor ir a casarme con gente que está fuera de esa tribu y forjar alianzas matrimoniales. Por eso se empieza a imponer la idea de que hay que buscar matrimonio fuera de mi propia tribu. Cuando se da ese tipo de alianzas exogámicas, lo que empiezan a formarse es lo que conocemos como clanes. ¿Qué sería un clan? Un clan sería una familia grande, digamos, que tiene un ancestro en común. O sea, por ejemplo, tengo mi tatarabuelo en común. Y todos los que forman parte, los descendientes de ese clan, somos de la misma familia. Y como integrantes de ese clan, tenemos que buscar matrimonio en otro clan. O sea, si yo soy, ahora vamos a ver que puede haber clanes matrilineales o patrilineales, en cualquiera de los dos casos, yo tengo que ir a buscar, tanto si soy hombre como si soy mujer, tengo que ir a buscar matrimonio fuera de mi tribu, fuera de mi clan, a otro clan. O sea, se impone esa regla exogámica. Piensen que acá yo lo que les aclaro es que estos sistemas clánicos pueden darse con un sistema que se lo conoce como de descendencia unilineal. Acá lo que habíamos visto antes era que había sistemas que eran bilaterales, o sea, me daba lo mismo quiénes eran mis ancestros por parte de padre o por parte de madre. Acá lo que tengo es un sistema unilineal, o sea, la descendencia se transmite o solo de madres a hijas o solo de padres a hijos. ¿Esto qué significa? Que si yo vivo en una tribu que tiene clanes matrilineales, yo voy a considerar de mi mismo apellido y de mi misma tribu a mi madre, a mi abuela, a mi bisabuela. O sea, sigue una línea materna. La herencia se da de madres a hijas. Hay quien dice esto es una herencia de estas formas matrifocales primitivas. Pero bueno, puede que sí, puede que no. Al mismo tiempo,
puede haber otras tribus que tienen una estructura que es patrilineal. ¿Eso qué significa? Que la herencia, el apellido, se hereda de padres a hijos. Entonces, si yo estoy en esa tribu, en realidad heredo de mi padre, de mi abuelo, de mi bisabuelo, de mi tatarabuelo. ¿Por qué se impone esta forma unilineal? Porque es la única que me permite tener un ancestro en común. O sea, yo tengo que remontarme a un bisabuelo, un tatarabuelo, o a una bisabuela o a una tatarabuela. O sea, si yo tuviera un sistema bilateral, tengo un montón de abuelos y bisabuelos y tatarabuelos. En cambio, si yo tengo una forma unilineal, tengo un solo bisabuelo materno o paterno, un solo tatarabuelo. Entonces siempre me estoy remontando a un ancestro en común. Entonces, fíjense cómo las reglas van cambiando. O sea, se impone la exogamia y voy teniendo estos clanes que son matrilineales o patrilineales. Ahora bien, otra cosa que es importante, que empieza a cambiar ya en la segunda etapa, o sea, acá vemos que tenemos el surgimiento de la agricultura primero y después surge el Estado. El Estado significa que yo tengo una sociedad en donde ya hay algunos que mandan y que tienen poder sobre otras personas. Con lo cual, acá la pregunta que surge respecto del tema de la familia es qué pasa con las relaciones o con los vínculos entre unos géneros y otros. En esta primera etapa, lo que decimos es que la forma o las relaciones entre los hombres y las mujeres es una forma que es más igualitaria. ¿Eso qué significa? Que no hay un género que esté por encima del otro. Por ejemplo, en la etapa cazadora-recolectora, las mujeres suelen recolectar, los hombres suelen cazar. Las dos actividades son importantes. Quizás hasta las mujeres tienen algún tipo de importancia mayor porque la recolección es permanente, pero no hay una jerarquía entre un género y otro. Ahora, con el correr de las transformaciones que se dan en la sociedad agricultora y en la familia extensa de clanes, empieza a surgir lo que llamamos el patriarcado. ¿Eso qué significa? Que en esas relaciones entre un género y otro, los hombres, el género masculino, empieza a conseguir ponerse por encima del género femenino y entonces construye una estructura que es jerárquica. En este caso, el patriarcado siempre impone la dominación masculina. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los hombres son los que se dedicaban a la guerra o a ciertas actividades agrícolas más pesadas, a las que no se le daba a las mujeres porque si estaban embarazadas era muy peligroso exponerlas. Entonces, esos que se dedican a la guerra o a las actividades más lucrativas empiezan a conseguir más poder. Si uno conquista otra tribu, se empieza a convertir en el dueño de todo. Y entonces los que van a terminar dominando a los estados primitivos van a ser justamente los varones y van a imponer ese poder sobre las mujeres. En muchos casos lo que van a hacer es esclavizar a las mujeres o van a empezar a imponerles ciertas reglas de conducta para que ellos sepan fehacientemente quiénes son sus hijos. O sea, piensen que si uno tenía un esquema como este, que era matrifocal, lo único que se sabía a ciencia cierta era quién era la madre. Ahora, si yo, por ejemplo, le impongo a las mujeres una restricción sexual importante y le digo, mirá, vos te casas conmigo y no podés estar con ningún otro y por lo tanto estás completamente vigilada, yo me aseguro que ese hijo es del varón, que ese hijo es mío. Entonces, el resultado es que se empiezan a imponer una serie de normas o de reglas sobre la conducta sexual de las mujeres, que en algunos casos se las conoce como la ley del velo. O sea, la mujer casada, por ejemplo, tiene que ir con un velo para demostrar que está bajo la dominación de otro varón. Entonces, fíjense que de esta estructura que es igualitaria pasamos a una estructura que es desigual y que vamos a llamar el patriarcado primitivo o el patriarcado más antiguo que se da en la época de la familia extensa. Por lo general, este patriarcado lo que hace es dividir el trabajo entre las mujeres que suelen dedicarse a la crianza y a la parte doméstica versus los varones que se dedican a la parte pública. Igual, ustedes piensen que en esta época, cada familia, por ejemplo, es una familia o de campesinos o de artesanos, ¿sí? O sea, si bien son familias amplias, son familias que pueden convivir mutuamente. Con lo cual,
todos los miembros de la familia lo que hacen es producir en común. ¿Mm? O sea, por ejemplo, si es una familia campesina, todos van a dedicarse a cultivar trigo. O todos van, son una familia artesana, todos se dedican a fabricar ciertas herramientas. O sea, todos los miembros de esta familia producen en común. ¿Mm? La familia es una unidad de producción. Y otra cosa que cambia también y que es importante respecto de la etapa anterior, en donde tener muchos hijos era visto como algo malo, en esta época tener hijos empieza a ser visto como algo bueno, porque hay más población, de hecho hay más capacidad para poder alimentarla, porque hay agricultura y ganadería, pero justamente tener más mujeres significa tener, o sea, poder tener más población, con lo cual las mujeres empiezan a ser valoradas no en el sentido de ser valoradas como personas, sino a ser valoradas como las que pueden tener más hijos y entonces tener más mujeres significa que la tribu es próspera y tiene posibilidades de desarrollarse. ¿Mm? Entonces fíjense que acá hay una serie de cambios que son muy, muy importantes. Pero en la tercera de las etapas, que va a darse a partir de la industrialización, de la revolución industrial, también va a haber una serie de cambios muy grandes que van a llevar a lo que es el modelo familiar actual. Yo la denomino la etapa de la familia nuclear. ¿Qué sería una familia nuclear? A diferencia de este tipo de familia que tiene un montón de gente, el clan es, desde el bisabuelo, todos los que son descendientes son parte de esa familia. En la estructura de la familia nuclear, de lo que hablamos es de padre, madre y los hijos, ¿sí? Por eso hablamos del núcleo familiar, solamente esa unidad mínima que pasa a convivir, digamos. Incluso algunos lo llaman familia conyugal, porque en realidad son esposo y esposa y algún hijo. La clásica familia tipo, que es padre, madre y un par de hijos. ¿Esto qué significa? Que los vínculos que se habían establecido acá entre la gente que pertenecía al mismo clan se empieza a romper. O sea, cada familia chiquita empieza a convivir por su cuenta. Si bien uno sigue teniendo primos, tíos y parientes más lejanos, las relaciones que se dan empiezan a ser más lejanas. Puede ser que nos visiten, puede que no, pero no hay un montón de obligaciones o rituales en común como sí había en la época de los clanes. ¿Sí? O sea, ustedes piensen que, por ejemplo, en la época de la familia extensa, cada clan tenía, no sé, un dios en común al que se le rendía culto. Entonces había que hacer un culto compartido. Si había que ir a sembrar, había que ir todos juntos. O sea, había cosas que se hacían de conjunto. En la época de la familia nuclear, cada familia nuclear empieza a hacer, digamos, la suya y no hay tantos vínculos entre unos parientes y otros, salvo lo que es el núcleo familiar. Y, por supuesto, una de las cosas fundamentales que va a terminar cambiando va a ser que la familia deja de convertirse en una unidad de producción para convertirse en una unidad de consumo. ¿Esto qué significa? Que ya no es que todos van y producen juntos, ya no es que todos van y hacen las herramientas juntos o todos van y hacen la cosecha juntos, sino que cada uno va a trabajar en distintos lugares. Por ejemplo, la mujer va a una fábrica, el padre va a otra. O sea, a veces en esta primera etapa los hijos también van a trabajar por su cuenta. Entonces, cada miembro de la familia empieza a producir por su cuenta. Lo único que hacen es consumir en común. O sea, lo que hacen es empezar a traer los ingresos que cada uno tiene y consumen, comen en común, tienen quizá una vivienda en común, pero cada uno trabaja en lugares distintos. Esto va a ser muy importante para el tema de lo que va a ser la transformación de la situación de las mujeres. Si en la época de la familia extensa decimos que lo que predominaba era un sistema unilineal, o sea, de herencia por parte paterna o por parte materna, en la etapa de la familia nuclear vemos que vuelve un sistema bilateral. O sea, otra vez, como en la época antigua, no me importa demasiado quién es mi padre, quién es mi madre, en el sentido de que voy a heredar igual de las dos partes, ¿sí? Heredo de las dos líneas en forma igualitaria.
Esto tiene que ver con qué? Con que acá se empiezan a desarmar las cuestiones de herencia y, por ejemplo, acá se arman sociedades anónimas. O sea, la herencia puede darse por otras vías. Entonces, las mujeres también empiezan a participar de una manera más igualitaria. Por eso acá yo lo que les pongo es que esta estructura empieza a evolucionar desde lo patriarcal, que es lo que vimos acá, a formas que son más igualitarias. ¿Eso significa que el patriarcado deja de existir? Hay algunos que dicen que sí, otros que dicen que no, y lo vamos a ver ahora. Hay algunos que dicen, bueno, ¿qué es lo que, o sea, qué cambios se producen en la situación de las mujeres en esta época? Algunos hablan de la emancipación femenina. ¿Esto qué significa? Que si en esta época las mujeres estaban recluidas en su casa, solamente confinadas al tema de la crianza de los hijos, etcétera, y los hombres eran los que estaban vinculados con el exterior, en esta época las mujeres empiezan a poder conseguir empleos, a poder trabajar, ¿sí? A poder conseguir un ingreso propio. Esto hace que, por ejemplo, puedan empezar a decirle al marido, yo no te necesito. Con lo cual, empieza todo un proceso por el cual las mujeres empiezan a reclamar, por ejemplo, el derecho a la participación política, el derecho al voto, el derecho a tener la patria potestad de los hijos, ¿sí? O sea, a decidir en las mismas circunstancias que los varones sobre sus hijos. Se empiezan a conseguir una serie de derechos que la llevan a la igualdad ante la ley. Esto es lo que se conoce como la emancipación o la igualdad femenina. Ahora, es verdad que hay un montón de cosas que todavía siguen sobreviviendo o que se han modificado y que siguen siendo patriarcales, que es lo que hoy denuncia todo el movimiento feminista moderno. Por ejemplo, las mujeres en la actualidad, o sea, si bien pueden trabajar, en muchos casos tienen que trabajar en un empleo fuera y al mismo tiempo tienen que dedicarse a la crianza de los hijos, o sea, una jornada doble. Por otra parte, las mujeres son las que sufren la mayor parte de la violencia sexual. Por otra parte, las mujeres, o sea, justamente como tienen que, o son responsabilizadas para dedicarse a sus hijos, buscan trabajos de menor cantidad de horas, ganan menos, ¿sí? Que los hombres. O sea, hay una serie de cuestiones que hacen que todavía haya una serie de desigualdades entre varones y mujeres, que ya no es igual que la del patriarcado antiguo, donde las mujeres eran consideradas legalmente inferiores, pero donde todavía hay un montón de problemas como trata de personas, prostitución generalizada, ¿sí? Que afectan más a las mujeres que a los varones. Por lo tanto, hay algunos que hablan de un patriarcado moderno, que se ha cambiado, pero sigue existiendo. Y finalmente, las cosas más novedosas, digamos, de la familia nuclear, es que empiezan a surgir, justamente como las mujeres empiezan a poder separarse, empiezan a poder formar familias propias, se empiezan a estructurar nuevas formas, por ejemplo, lo que se le conocen como familias monoparentales o las familias ensambladas. ¿Qué sería una familia monoparental? Una familia en donde los padres se separan y queda uno solo de ellos con el cuidado de los hijos. O sea, son familias que tienen un solo padre, digamos, o una sola madre. Mientras que las familias ensambladas se dan cuando alguien se separa de otra persona y tiene sus propios hijos y se junta con otra persona que tiene sus propios hijos. Entonces se tienen que ensamblar los hijos propios, los hijos de la nueva pareja. O sea, son nuevas formas o nuevas relaciones familiares que no existían antiguamente. Entonces fíjense cómo todo esto va transformándose y va cambiando con el tiempo. Justamente, frente a esto, uno puede decir, en cada una de estas tres etapas existía un determinado modelo familiar. Ahora, ¿qué pasó? Cuando fueron dándose cambios en las estructuras económicas, ese viejo molde de familia dejó de ser útil y pasó a convertirse en otro. Y así pasó en la etapa nueva. Bueno, de la misma manera, las estructuras familiares actuales, quién sabe hacia dónde irán evolucionando en la medida en que también vayan cambiando las condiciones económicas. Lo que sí nos encontramos es con una crisis del modelo familiar. O sea, fíjense que buena parte, por ejemplo, de los problemas familiares actuales tienen que ver con esto, con que hay familias que a veces descuidan a sus hijos, o sea, que no tienen la posibilidad de, por ejemplo, tener estructuras públicas que críen a los hijos adecuadamente. Entonces, eso también va a generar una serie de cambios a futuro.
Lo que es importante es ver que la estructura familiar no es eterna, inmutable, ni que se mantuvo siempre de la misma manera, sino que, como hemos visto, tiene toda una serie de cambios que son muy importantes con el correr del tiempo. Finalmente, vamos a tomar otro de los temas que también tiene que ver con la unidad 1, que es el tema de sociedad de consumo o consumismo, que está bastante vinculado con el desarrollo de la sociedad capitalista, con la última etapa, digamos, la que vimos de la familia nuclear, y vamos a dar en líneas generales un pantallazo de qué se trata. Cuando hablamos de la sociedad de consumo, tenemos que hacer una clara distinción entre lo que yo llamo las sociedades precapitalistas, o sea, las sociedades anteriores al capitalismo, o sea, anteriores al 1800, son sociedades agrarias, ya van a verlo en esta materia y en otras. En este tipo de sociedades precapitalistas, imagínense la Edad Media, en la Antigüedad, lo que se produce muchas veces son crisis económicas por escasez. O sea, por ejemplo, hay poca producción, o sea, de pronto hay cosechas que me fallan y no puedo consumir y la gente pasa hambre. ¿Sí? O sea, hay momentos en donde hay tan poca producción que no puedo sostener a la cantidad de población que existe en la sociedad. Una de las cosas bastante clásicas que se da en las épocas antiguas es que hay épocas en donde hay buena producción, hay buen tiempo, hay buenas cosechas, entonces la población crece. O sea, tiene más hijos, ¿sí? Hay prosperidad. Ahora, cuando esa población crece y sin embargo se van ocupando nuevas tierras que no son tan productivas y no hay tantos alimentos, llega un momento en que los precios de los alimentos suben, empieza a haber escasez, carestía, pestes, hambre, etc. Y entonces hay hambrunas masivas, hay momentos en donde la población cae. O sea, por lo general, las crisis en esa época, no sé si habrán escuchado quizá, ahora con todo este tema de la pandemia del COVID, hay algunos que han hablado de las pestes anteriores, ¿sí? Muchas pestes, como la peste negra en la Edad Media o la peste antonina en Roma, son pestes de este tipo. O sea, cuando la población está mal alimentada, lo que se produce es que se agarra cualquier tipo de enfermedad que se dispersa rápidamente y hay mucha mortandad. Entonces ahí la población baja y otra vez la relación entre alimentos y población se restablece. Pero siempre son crisis por escasez, o sea, porque hay poca producción. ¿Qué es lo que pasa en el mundo capitalista contemporáneo, en el mundo industrial moderno? En vez de ser crisis de escasez, hablamos de crisis por sobreproducción. ¿Esto qué significa? Que no es que hay poca cosa que se produce, sino que hay demasiada cosa que se produce y no se puede o no se consigue vender en el mercado. ¿Sí? O sea, las empresas empiezan a producir más y más porque saben que si venden más pueden sacar más ganancia y sin embargo no hay la suficiente cantidad de personas que puedan comprar todo lo que esas empresas producen. Entonces hablamos de crisis de sobreproducción. ¿Esto a qué lleva? A que justamente estas empresas, para intentar contrarrestar el no poder vender, lo que hacen es recurrir a varias estrategias para poder vender más. En el cuadernillo marca 3 cosas que son importantes. Una es el uso de la propaganda. O sea, ustedes saben que prenden un televisor, prenden una radio, entran en una red social, en cualquier lado, y todo el tiempo está la propaganda. ¿Esto qué significa? Que las empresas están preocupadas por estimular a quién venderle y que uno siga comprando más y más, aunque no lo necesite. Por otro lado, lo que se conoce como la obsolescencia programada. ¿Esto qué significa? Que las empresas muchas veces crean artefactos o crean objetos que en realidad duran poco. O sea, que se rompen rápido, que uno los usa un par de meses o un par de años y se rompieron. O sea, quedan obsoletos en forma más rápida que antes. Una heladera de los años 50 puede durar 100 años, una heladera de hoy, si te dura 5 años, con suerte. Eso es lo que se conoce como obsolescencia programada. Entonces, eso hace que las cosas se rompan pronto y uno tenga que salir a reponerlas y a comprarlas más rápidamente. Y por otro lado, está el tema de la venta a crédito y el endeudamiento. O sea, yo te vendo y te digo, páguelo en 18.000 cuotas, aunque no tenga la plata. Ahora, usted cómprelo y me lo va a pagar dentro de un año y medio.
O sea, esta idea de diferir el pago también es una manera de decir compre ahora, ¿m? Y o sea, después vemos cómo se paga aunque no tenga la plata. ¿M? Eso puede generar problemas de que si después esa plata no la tengo, estoy endeudado hasta la coronilla. Bueno. Todas estas formas, ¿sí? Son formas, repetimos, que hacen las empresas para intentar vender más, y lo que hacen es infundirle a la población esa actitud consumista, que es lo que denominamos la sociedad de consumo. Ese consumismo lo que genera es una serie de personas que lo que están es preocupadas más por lo que van a consumir, sí, que por lo que realmente necesitan. Entonces marcamos un par de consecuencias de esa estructura consumista. Por un lado, una sociedad consumista tiene un aumento de la competencia entre las personas por ver quién tiene y quién no tiene, y un aumento, por lo tanto, de los conflictos. Yo quiero tener lo que el otro tiene, yo tengo las zapatillas y el otro no las tiene. Y eso muchas veces también puede estimular la delincuencia. Yo no lo tengo y se lo robo al otro. Por otro lado, estimulan el sobretrabajo. O sea, yo podía trabajar tranquilamente para conseguir ciertas cosas, pero, sin embargo, como no tengo lo suficiente para conseguir lo que la publicidad me dice, trabajo el doble para tener que conseguir eso. Y me sobreexploto, digamos, y vivo peor que si no tuviera esa exigencia. Y por otro lado, una de las cosas quizás más nocivas del consumismo es que se incentiva el consumo de productos que en realidad son nocivos, como por ejemplo el cigarrillo, o por ejemplo las drogas, o por ejemplo cualquier tipo de producto que resulta adictivo y que en realidad consumirlo en mucha cantidad es nocivo para la salud, ¿no? O sea, no es beneficioso para las personas, pero sí es beneficioso para los que venden ese tipo de productos. Por supuesto, esto nos lleva a una cuarta cuestión, que es la discriminación a los que no tienen lo que supuestamente la publicidad nos dice que tenemos que tener. Con lo cual, volvemos al circuito inicial de la competencia entre las personas por quienes tienen y quienes no tienen esos productos. O sea, hay una serie de consecuencias que traen una serie de problemas que ya vamos a ir desarrollando en las unidades próximas, ¿sí? Pero digamos que esto es uno de los elementos fundamentales de este desarrollo de una nueva actitud, que es la del consumismo. Así que bueno, ya con estos dos temas que son cruciales, lo que vamos a hacer es cerrar la clase número 1. Vamos a volver. Ya tenemos el pantallazo de lo que es el tema de familia, cómo fue cambiando a lo largo de los años, cómo fue cambiando la situación de las mujeres dentro de esa estructura, y después como segundo tema el tema del consumismo, ¿sí? Cómo fue transformándose de una sociedad de escasez a una sociedad de consumismo. Así que bueno, ya les digo, cualquier duda, cualquier pregunta que les surja con respecto a esto, háganla por acá, por el video, por el campus, por mail, por el medio que ustedes quieran, y vayan avanzando ya con la clase número 1, con las primeras preguntas del trabajo práctico, para después ir avanzando a los temas siguientes. En la clase próxima, lo que vamos a tomar en la clase número 2 es un poco el tema de economía, desarrollo, subdesarrollo. Vamos a ampliar un poquito lo que empezamos a hablar hoy, que es el tema de capitalismo, precapitalismo. Y vamos a meternos en algunos problemas que tienen que ver más específicamente con la cuestión económica. Así que bueno, estamos en contacto y nos seguimos viendo. Cualquier duda, no tengan duda en hacerla. Nos vemos. Chao.